Bueno, la unidad 3 es programación concurrente multihilo, que significa que vamos a tener hilos de ejecución. Yo sé que en muchas de las materias ya han empezado a trabajar con hilos, pero aquí vamos a ver un poquito más a detalle esa información. Déjeme hacer esto un poquito más grande para que se alcance a ver. Más. Yo creo que ahí se ve bien. Entonces, vamos a definir primero qué es un hilo, y según el texto dice que podemos definir un hilo de programación como un estilo de ejecución en el que se conmuta entre distintas partes del código de un mismo programa durante la ejecución. En realidad lo que nosotros vamos a tener es que vamos a poder hacer más de una cosa en el mismo programa a la vez. Eso es lo que en realidad vamos a definir. Los threads son espacios de código que la Java Virtual Machine ejecuta de forma simultánea en una máquina multiprocesador. Es decir, si tú tienes una máquina que tiene más de un núcleo, los va a ejecutar a la par. Pero si tu computadora es viejita y nada más tiene un solo procesador, pues no lo va a conmutar, es decir, le va a dar tiempo a uno y luego tiempo a otro y luego tiempo a otro y así se la va a llevar. Obviamente, pues eso es más lento, pero prácticamente ya no hay ninguna computadora así. Ya todas las computadoras actuales pues son multiprocesadores. Vamos a definir también lo que definimos como hilo nativo. Dice, en la actualidad casi todos los sistemas operativos tienen ya la parte incorporada para manejar más de un hilo de ejecución. Y todas las Java Virtual Machine de todas las plataformas proporcionan hilos de ejecución para que se pueda hacer todo de forma rápida y eficiente. Siempre y cuando estés trabajando con la versión 1.2 hacia arriba de Java, que creo que no hay ningún problema porque estamos trabajando todos en la versión 1.8 hacia arriba, 1.11. Dice, y hasta la versión 1.2 los hilos de Java Virtual Machine no se correspondían a hilos nativos, es decir, eran como simulados por la Java Virtual Machine, pero ya después de la versión 1.2 un hilo de ejecución que tú creas es una tarea directamente en el sistema operativo que tú vas a estar viendo. Un hilo se va a ver así. Es un pequeño programa que va a tener CPU, datos y código. Cuando tú mandas a ejecutar un hilo de ejecución, tienes esas tres partes. El CPU, es decir, cómo están los registros en ese momento, los datos con los que va a estar trabajando y el código que realmente va a ejecutar. Eh, Cuando tú lances entonces un hilo a ejecutar, esto es lo que se va a llevar. Y vamos a tener que hay varios estados en un hilo. Un hilo está en el estado de nace cuando se crea, pero todavía no se manda a llamar el método start. Entonces hagan de cuenta que si vamos a ir por las tortillas, pues apenas te dijeron, oye, te toca ir por las tortillas, pero todavía no vas. Luego después tenemos el estado de listo. En el estado de listo ya estás preparado, es decir, ya se mandó llamar el método start y ya estás listo para empezar a ejecutar. En el caso de las tortillas, ya estás en la fila de las tortillas. Ya te pueden despachar. Ejecutándose, ese estado se va a dar cuando ya estás ejecutando la tarea en realidad. En el caso de las tortillas, cuando ya te están despachando, cuando ya te están ahí entregando las tortillas. Puede estar en un estado dormido, dice el hilo se ha detenido durante un instante de tiempo, tú puedes definirlo a través del método sleep. Es decir, un hilo por defecto va a correr a la velocidad de tu procesador, pero si tú quieres que vaya más lento, entonces hay que ponerlo a dormir, hay que decirle que haga un sleep, que vaya, ejecute y luego se duerma y luego cuando se despierte se vuelva a formar para volver a ejecutarse y luego se vuelva a dormir y así lo vamos a mantener el tiempo que nosotros queramos dormido. Puede estar en estado de bloqueado, dice, está pendiente una operación de entrada y salida. Es decir, imagínate que tú quieres guardar en la memoria USB, pero la memoria USB está ocupada. Entonces, para que no esté estorbando el proceso, se manda al estado de bloqueado y se va a desbloquear una vez que la memoria ya está disponible para que la puedas leer o escribir. En el caso, por ejemplo, del ejercicio que yo les decía de la tortillería, pues imagínate que tú vas a ir a las tortillas, pero la tortillería se les descompuso la máquina. Entonces no está despachando ahorita tortillas. Para que no estés haciendo fila, lo que va a hacer es que, pues vete a tu casa y yo te hablo cuando ya, ya está disponible las tortillas y entonces ya vas y te formas. Suspendido, dice aquí, el hilo ha detenido temporalmente su ejecución, se manda a llamar a suspend y no se resumirá hasta que se llame de forma automática. Estos dos son muy similares, ahorita explico un poquito más de ellos. Esperando, dice, también está se hace mediante el wait y el notify, que estos tres
tienen mucho que ver, pero este de aquí se hace de forma automática y estos de acá no. Y muerto cuando el proceso ya acabó, es decir, cuando tú ya fuiste por las tortillas, te despacharon y regresaste a tu casa, ahí ya está, el proceso se acabó, está en muerto. Y un hilo que está muerto ya no se puede revivir, es decir, una vez que ya acabaste con ese proceso, ya no puedes volver a revivirlo. En términos generales, nosotros tendríamos esto, estaríamos en el estado de new, a través de start nosotros pasamos al estado de runable. En el estado de runable, a través del scheduler es el elemento del sistema operativo que me permite entrar al CPU para ejecutarme. Entonces alguno de la fila de las tortillas lo agarra y lo pasa a running. Si algo sucede, se va a bloqueado y luego de bloqueado se desbloquea a través de la fila de las tortillas y luego después entra a running. Si dentro del running se te acaba el tiempo, es decir, a lo mejor tú tenías que ibas por un pedido de tortillas de 100 kilos, pues vas a acaparar, entonces te van a ir a lo mejor el sistema te dice, sabes que te voy a estar dando de 5 en 5, entonces vas y te da 5 y todavía te faltan 95, entonces te regresas a la fila para darle paso a otros que van por 1 kilo o por medio kilo y luego cuando llegues aquí te dan otros 5 kilos y luego te regresas y así te la vas a estar llevando para que no acapares el procesador. Si tú acaparas el procesador en un proceso, lo que sucede es que tu máquina se va a bloquear o lo que luego nosotros definimos, ¿verdad? Ah, ya se trabó el programa porque ahí está y ya no se puede mover nada hasta que se desbloquee. Eso es porque está aquí ejecutándose y no sale del scheduler. Entonces hay que definir un mecanismo para que se regrese y ese lo hace de forma automática la llave Virtual Machine. Si ya acabaste tu programa, es decir, ya se terminó, ya te dieron tus 100 kilos de tortilla, entonces a través de eso te vas al estado de muerto, se acabó el proceso y se acabó. Un poquito más a detalle vamos a definirlo en esta diapositiva de aquí. Dijimos que puede haber un bloqueo, pero este bloqueo puede ser a través de diferentes formas. Puede ser que el dispositivo de entrada y salida no esté disponible y te vayas para acá, o puede ser en su defecto que mandes llamar al método sleep y te vayas a bloqueado por un momento y luego te desbloquees. Hay otra forma que yo definía en la parte de acá que decía esperando, que es la parte de objetos bloqueados, un pool de objetos. Es decir, imagínate que tú entras y tú ocupas la USB, pero la USB está ocupada y no se va a desbloquear, sino que en realidad alguien la está utilizando. Es como tener una llave. Entonces, ese elemento te va a mandar aquí. Y la única forma de que obtengas esa llave es porque la persona que lo traiga ya lo deja, lo suelta. Entonces, cuando él termina de ejecutar, suelta la llave. Y entonces uno de los elementos que estaba en el pool adquiere la llave. Y entonces entra aquí a la fila de las tortillas y luego ya lo bloquea y entonces entra aquí y solamente él tiene la llave. Entonces todos los que están aquí, pues ni para qué están en bloqueado. Realmente no van a, aunque la USB se libere y ya esté lista para utilizarse, no tienes la llave. Entonces en vez de caer aquí arriba, caes acá abajo. Esos son los estados generales de un hilo. Si nosotros vamos a su funcionamiento un poquito más avanzado, vamos a definir aquí que para iniciar la ejecución de un hilo tenemos que llamar al método start. Dice, el método start es quien realiza todos los preparativos para que se pueda ejecutar el hilo. Si tú no mandas llamar al start, no hay forma de que el hilo funcione de forma correcta. El método start, una vez que termina de hacer todos los preparativos, manda llamar al método run, que es uno de los métodos que nosotros vamos a tener que utilizar. Dice, el método run entonces es sobrescrito. Recordemos que a través de la sobrescritura nosotros podemos cambiar los comportamientos porque originalmente el método run no hace nada y nosotros queremos que haga lo que nosotros necesitamos. Adicionalmente a todo esto nosotros podemos definir que cada hilo puede tener una prioridad. Es decir, quién tiene más prioridades a la hora de que le atienden en la fila de las tortillas. Pero esto es importante definirlo, que solamente se van a definir y se van a respetar si y solo si el sistema operativo lo admite. Es decir, si el sistema operativo está configurado para que vea la parte de prioridad, pues lo va a aceptar. De lo contrario, pues ni fu ni fa, haz de cuenta que no lo pusieras. Entonces, la misma Java Virtual Machine te define estas tres prioridades de efecto, pero tú puedes ponerle del 1 al 10 el número que tú quieras para intentar que haga eso, pero no se garantiza la prioridad. Es decir, no porque haya un proceso que tenga 10 y un proceso que tenga 1,
significa que el de 10 va a acabar antes que el 1. O sea, realmente no va en esa relación porque depende de muchas cosas. A lo mejor el del 10 se está deteniendo o lo están bloqueando o hay muchas cosas que influyen en esta parte. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros podemos definir varios métodos como isAlive para saber si el hilo está activo, setPriority para saber si la prioridad, o más bien establecer la prioridad, sleep para poder ponerlo a dormir, y yield proporciona un mecanismo que cede el tiempo de procesado. Es decir, yield es como decir, pues yo te cedo el paso para que tú te ejecutes. Igual, vuelvo a repetir, no se garantiza, pero lo que intenta es definir un mecanismo para tratar de que se ceda el espacio de procesamiento. Y tenemos otro que se llama join. Este es el más importante de todos. Bueno, este y el sleep. Este es sumamente importante porque proporciona un mecanismo para poder esperar a que otro hilo termine. Imagínense que nosotros estamos haciendo sumas de elementos. Entonces, si yo hago una suma con dos hilos, pues a lo mejor una parte del hilo hizo una suma y el otro hizo una resta. Pero si no tengo una forma de esperarlos a los dos para después juntar el resultado, seguramente uno va a terminar antes que el otro y nos va a dar un resultado erróneo. Entonces, esta es la primera parte de teoría. Ahorita voy a especificar la parte realmente de cómo funciona la parte de creación de hilos. Hay dos mecanismos para poder definir un hilo. Uno es utilizando la clase thread a través de herencia y otro es utilizando Runnable, que es una interfaz. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, al tener herencia con thread, pues el resultado del elemento es un hilo como tal, es decir, ya tengo un hilo. Pero si yo utilizo Runnable, no tengo un hilo. Lo que yo tengo es algo que puede ser un hilo, pero que no es un hilo propiamente. Entonces, este lo tengo que envolver en un hilo de todos modos. Entonces, lo que tendría que hacer aquí es envolverlo en thread. Entonces, este elemento que está aquí se tendría que envolver en la interfaz, perdón, en un objeto de thread para que pueda ejecutarse. Al final de cuentas vas a tener un thread, pero este es un pasito extra. ¿Cuál de los dos se debe utilizar? O ventajas y desventajas. Este es el más simple y fácil de utilizar, pero recuerden que Java solamente acepta herencia simple, de tal forma que si tú ya tienes herencia, tú ya no puedes utilizar esto. O si tú utilizas extend thread, pues ya no podrías heredar de otra clase y eso no siempre es lo correcto. Lo más interesante siempre es utilizar la interfaz Runnable, porque no te bloquea la parte de herencia, pero al final de cuentas pues los dos son válidos y los dos se pueden trabajar. Voy a mostrar aquí un pequeño ejemplito que luego ustedes van a tener que entregar, que es la serie, se llama serie de Leibniz, Gregory Leibniz, que es para sacar el pi. Entonces, aquí me dice que la fórmula matemática es 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos y así sucesivamente. Entonces, esto yo lo podría hacer en un hilo, más bien en dos hilos, uno que haga las partes del más y otro que haga las partes del menos, y eso va a hacer que el programa, al hacer dos cosas a la vez, resuelva el valor de pi mucho más rápido y mucho más eficiente. Lo voy a mostrar en código para que vean más o menos cómo funciona. Yo voy a crear aquí un nuevo programa, Java normal, común y corriente, que le voy a poner aquí serie paralelo. Te voy a crear un nuevo Java class. Voy a poner pi serial, bueno, pi paralelo. Y vamos a definir. Aquí yo tendría el main, donde yo tendría que mandar llamar los hilos. Entonces yo voy a definir aquí dos clases
para poder crear un hilo. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, aquí la de sumas. Te voy a poner aquí class. Esto puede ser en otro archivo. Lo estoy poniendo aquí para que sea más rápido de ver y no estar cambiando en el archivo, pero puede ser en un archivo diferente. Class suma. Y este de aquí lo voy a hacer un hilo. Entonces le voy a poner aquí extends thread. Y con esto ya voy a tener un hilo. ¿Vale? Voy a necesitar sobreescribir el método run, como decía la parte de teoría. Entonces voy a poner aquí public void run. Y aquí voy a colocar todo lo que yo quiero. Ahorita para hacer una prueba, pues voy a poner un simple system.out. Ok. Y esto ya podría ser un hilo, pero para poder ejecutarlo, recordemos que debemos mandar llamar el método start. Entonces lo que voy a hacer aquí es thread t igual a new thread. Ah, caray, no es cierto, es suma porque suma ya es un thread. Suma s igual a new suma. Y s.start. Vean cómo start no está aquí, pero al ser un elemento de thread, pues ya tiene el método start. Entonces voy a ponerle ahí start. Y al ejecutarlo, me va a decir aquí, ok. Parecería algo muy simple este ejercicio, sin embargo ya estamos creando un hilo y lo estamos ejecutando. Aquí se crea el hilo. Parece un objeto normal, común y corriente, pero al heredar de thread, pues esto en realidad es un hilo, es un thread. Y con el método start se inicia la ejecución. En realidad lo que hicimos fue mandarlo al método, al estado de listo, para que de ahí pase a Runable y esté trabajando con todos los elementos. Si yo coloco aquí, por ejemplo, un system.out y le digo thread.current thread para saber cuál es el thread que se está ejecutando en ese momento, me dice aquí que es el main. ¿Por qué? Porque este ya terminó. Aquí me dice, el thread que se está ejecutando en ese momento es el main. Aquí está uno, acá está otro. Si le pongo aquí thread. Aquí están las prioridades. ¿Sí? Pero si le digo active count, me va a decir cuántos hilos están activos en ese momento. Y me dice que son 2. ¿Por qué 2? Porque uno es el del main y el otro es el de la suma. Este que está aquí. Entonces por eso hay 2 hilos corriendo. Originalmente cuando yo corro un programa en Java, el que sea, siempre se crea un hilo porque es una tarea del sistema operativo. Pero ahora que yo ya estoy creando otro hilo aquí, en realidad ya hay 2. Uno es el main y el otro es la suma. Tengo 2 hilos corriendo ahí y puedo tener la cantidad de hilos que yo quiera. Y cada uno de ellos pues, va a ser una tarea en el sistema operativo. La otra forma, por ejemplo, aquí puedo definir aquí class resta implements runable. Cuando yo hago el implement runable de forma automática me marca error porque necesito sobreescribir el método run. Public void run. Ahí está, se fijan, ya no marca error. So, ok, 2. Entonces ya tengo este que se utiliza con herencia y este que se utiliza con runable. Ambos pueden ser un hilo. Más bien, este es un hilo, este puede ser un hilo. ¿Cómo ejecuto este de acá que todavía no es un hilo? Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser un resta. Bueno, voy a hacer aquí un thread. T igual a new thread. Pero se fijan, aquí hay un runable. Le puedo mandar un objeto de tipo runable. Entonces aquí le voy a pasar un runable que se va a llamar new resta. Y este t.start ya puedo ahora sí iniciar ese elemento. Entonces ahora cuando le dé active counts, vamos a ver si todavía me dice 2 o me dice 3. Ojo, ya me dice 1. ¿Por qué 1? Porque ya se acabó este y ya se acabó este. ¿Sale? Son rápidos, es decir, este entró rápido, se acabó. Después hizo este, rápido se acabó, porque nada más están haciendo un ok, no está haciendo nada más. Y aquí, cuando yo le digo dime cuántos, pues nomás hay 1. Pero vean que sí se imprimió ok y ok 2. Ahora me dice que hay 2. Ojo, aquí sumamente importante y qué bueno que salió aquí. Vean que hay un ok, que sería este,
y luego hay un 2 que sería el active count, y luego hay un OK2 que sería el de acá. Es decir, cuando yo ejecuto los elementos se van a poner en la lista de espera, en la fila de las tortillas. Y al ser hilos, no necesariamente el main va a terminar al final. Va a terminar cuando necesite. Y vean que aquí termina primero el main antes de terminar este hilo de acá. Entonces, esto es muy importante. Incluyendo lo siguiente. O sea, si yo lo forzo, aquí le voy a decir thread.sleep para que se duerma. Está en milisegundos, entonces quiero que se duerma un segundo. Esto me va a ocasionar que yo coloque aquí un try catch. Y también duerma el que está aquí abajo. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Se va a dormir un segundo antes de pintar. Entonces, por términos generales, este va a empezar, pero se debe esperar un segundo. Este va a empezar, pero se debe esperar un segundo. Pero este no debe esperarse nada. Entonces este es el primero que va a terminar. Hay 3 hilos ejecutándose y luego después acaba el primero 2 y luego después el normal. Esto es lo que estoy haciendo. Yo estoy durmiendo este hilo, pero el hilo principal nunca se durmió. Entonces por eso estamos diciendo que siempre va a salir primero este, porque este no va a detener, lo voy a volver a correr. Este nunca se detiene y los otros sí se detienen un segundo. Sin embargo, recordemos que nosotros tenemos diferentes métodos para poder garantizar un poquito que se detenga. Entonces yo tengo el método join. Entonces yo puedo decirle s.join. Y esto va a definir, bueno, primero me marca aquí que debo estar dentro de un try catch. Voy a acomodarlo. Porque pudiera ser que no pudiera hacerlo. Ahí está. Y lo que va a hacer aquí directamente es que cuando llegue aquí a este elemento, bueno, incluso lo voy a poner antes de aquí. Lo voy a colocar antes del system.out, Lo que va a hacer es, no voy a pasar de aquí hasta que se acabe de ejecutar el S que está aquí. Este no lo estoy esperando, pero sí estoy esperando a este. Entonces, aquí yo garantizo que el main va a finalizar después de que este termine. Este puede terminar antes, pero este no puede terminar antes que el main. Lo voy a ejecutar. Vean, ¿vale? El OK2 acabó primero. Después tuvo que acabar el S y luego después sale uno porque lo estoy esperando. Entonces, por eso es importante el join. Ahora, si yo aquí le digo t.join, le estoy diciendo que voy a esperar que los dos terminen antes de proceder con el active count. Como los dos ya terminaron, pues forzosamente aquí va a ser 1. Porque está esperando que estos dos terminen. Por eso este join es sumamente importante. Es uno de los métodos más importantes que podemos tener para poder sincronizar un poquito la parte de los hilos. De lo contrario, esto no funciona de forma correcta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí me escuchan o no? No, ninguna, profe. Ninguna, profe. Ok, ¿le sigo entonces? Sí. Va. Entonces, regresamos un poquito por acá y definimos esto. Dentro de lo que nosotros definimos es que iba a ser 1 entre 3, 1 entre lo que se iba a sumar más, bueno, primero los negativos, menos 1 entre 3, menos 1 entre 7, menos, seguiré aquí 1 entre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y sucesivamente. El otro entonces va a ser 3, le sumamos para llegar aquí 4, y luego le sumamos otros 4 para llegar acá, y le sumamos otro para llegar hasta allá. En el caso de acá igual, tenemos 5, pero este 5 que está aquí regresa por acá y le tenemos que sumar 4 y así sucesivamente. Entonces voy a hacer esta lista que está aquí. Entonces primero las sumas. Entonces voy a hacer aquí, en lugar de colocar un OK y un thread.sleep, le voy a colocar el procesamiento real. Te voy a colocar aquí un for int x igual empieza, si se fijan aquí, la suma empieza en 5, x igual a 5, x
menor que un numerote así grandote, no importa el número, y x más igual a 4, para que vaya de 4 en 4. ¿Vale? Y lo que va a hacer aquí es pues irlo sumando, entonces voy a declarar una variable suma más igual a 1 entre x. Se supone que, si fijan, es 1 entre 5, 1 entre 9. Entonces aquí la primera vez va a ser 1 entre 5, y luego va a sumarle 4, y va a ser 1 entre 9, y así sucesivamente hasta llegar a este numerote. Aquí, se fijan, es punto, 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 significa que va a llegar hasta allá. En el caso de la resta, pues sería lo mismo, solamente que no inicia en 5, iniciaría en 3. Y le voy sumando eso, y ahora va a irse restando esta parte. Es lo mismo aquí que yo haga resta, 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 o que haga primero sumas y al final de cuentas pues reste los resultados, porque esto de aquí son negativos. Entonces esto que está aquí prácticamente lo voy a copiar para acá. Ahí está. Además que también copié esto, ¿va? Hay una llave de man, se me fue ahí. Ahí está. Entonces le voy a llamar resta. Y este va a empezar en 3. Entonces aquí lo que va a ir haciendo es, va a ir acumulando el elemento 1 entre 3, y luego va a regresar 1 entre, como le sumé 4, 7, y sucesivamente hasta llegar a este numerote. Entonces aquí está haciendo una parte, aquí está haciendo la otra. Voy a generar el método get para poder obtener la suma y obtener la resta. Entonces aquí voy a hacer un public double get suma return suma. Y acabo de hacer el de la resta. Que va a retornar la resta. Entonces aquí eso es lo que va a hacer. Ahora vengo para acá. Ya tengo el de start de la suma, ya tengo el start de la resta, entonces solamente me hace falta aquí pues obtener los valores. Double R de resultado va a ser igual a 1 menos, fijan aquí, 1 menos las restas, que sería el valor de la resta que está acá. ¿Vale? Entonces aquí, para poder obtenerla, lo voy a cambiar aquí. Resta R igual a new resta. Aquí le paso a la R, o sea, es lo mismo, pero como acá lo ocupo, más que aquí se va a llamar res, porque acá ya tengo R. Voy a poner r.getResta, aquí tengo las restas, más s.getSuma. En teoría, eso es la observación 1 menos y todos los negativos, que ya los saco aquí, más todos los positivos, que ya los saco acá, me va a dar entonces el valor de pi. Entonces voy a poner aquí el valor de pi es más res, que se supone que es el resultado. Lo voy a ejecutar a ver qué sucede. Le voy a dar aquí run file. Me dice que el valor de pi es 1. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que no estoy esperando a que estos terminen. Entonces esto está calculando la suma, está calculando la resta, pero no los estoy esperando. Entonces llega aquí y hace 1 menos, y pues como todavía no los calcula, esto vale 0 y esto vale 0, y pues 1 menos 0 es 1, y por eso el resultado me lo pone aquí. Voy a hacer el proceso de espera. Recordemos que esto va dentro de un try catch. Entonces voy a esperar, por ejemplo, ese punto join para esperar que termine, y t.join para esperar que termine.
Entonces una vez que terminen, ahora sí puedo obtener las sumas y las restas para ver el valor que me va a estar dando. Ahora el valor de pi sigue resultando 0. Aquí cuando yo estoy obteniendo la resta y la suma, no está extrayendo los valores correctos aquí de los elementos. A ver, déjame checar donde me equivoqué. Pone que aquí estamos, a ver si, pero... Déjame poner aquí un south de suma. Ah, es que me está calculando puros ceros. Por eso ya, aunque sí los está calculando y sí está haciéndolos todos, me está regresando a un 0. A ver, vamos a checarle por qué nos regresa a 0. Ah, ya, aquí tengo un error. Estamos hablando de dos enteros, entonces aquí debe ser 1.0. Aquí. Sí, recordemos que si no, esto no nos va dando el valor correcto. Ahí están ahora sí, ¿se fijan? Entonces, ya quito este system.out. Ahí tenía yo un error porque estaba haciendo la división entre enteros. Entonces, ahora sí vamos a correr esto y el valor de pi dice 0.78. Bueno, si podemos ver aquí, lo que estaba mal es que el resultado es un cuarto nada más de pi. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 4. Y ahora cuando lo ejecutamos, ya tenemos el valor correcto. Con eso este ejercicio estaría completo. Tenemos elementos interesantes. Realmente este es el concepto general de todos los estados que puedes tener tú en un hilo. Recordemos que después de nuevo puede estar en Runable, que puede ser ejecutable, va a entrar en el running. Puede entrar aquí con el wait a un elemento de elementos bloqueados y solamente puede salir si, solo si hay un notify para llegar aquí. Se está en los elementos bloqueados que están acá arriba, que dijimos que son sleep y elementos por el estilo que vamos a llegar acá arriba y luego vamos a regresar. Y puede estar en dead para definir que está muerto. La segunda práctica que nosotros vamos a hacer va a ser generar un cronómetro o un reloj. El detalle que nosotros vamos a tener aquí, imaginemos que estamos controlando el detonador de una bomba y le ponemos X cantidad de minutos, entonces va a ir recorriendo hacia atrás y cuando llegue a 0, pues ya la bomba explotó. Voy a tratar de hacerlo así rápido. Yo tengo por aquí uno que se llama Crono, pero está vacío, no tiene nada. Entonces, si lo ven, el fxml document y el document controller, pues es el mismo, el de You Click Me y Hello World, el original que tú tienes al iniciar la aplicación. No hay más que hacerle. Entonces, si yo aquí lo ejecuto, para que lo vean, este es un proyecto totalmente nuevo. Si yo le doy aquí Click Me, pues dice Hello World. Entonces vamos a definir que cuando le dé clic, esto empiece a contar. Empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10, por ejemplo, o al 100. Y que lo vaya haciendo cada segundo. Entonces lo que necesitamos hacerlo es de la siguiente forma. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay una sola correcta. Si a alguien se le ocurre poner simplemente un for, supongamos que debe llegar a 100 y que vaya pintando ahí el valor. Pues así va a ir contando, se supone que de 1 en 1 hasta llegar al 100, pero vamos a ver lo que va a suceder.
Entonces, si le doy aquí click me, pues ya llegó al 99. ¿Y a qué hora lo hizo de segundo por segundo? Ah, entonces porque me falta el sleep, vamos a ponerle el sleep. Y vean lo que va a pasar. Caray, no escribí bien. Que se duerma 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Esto recuerden que debe ir entre un try catch. Ahí está. Entonces se supone que se va a parar un segundo y luego va a poner el 1 y luego se va a parar un segundo y va a poner el 2. Vamos a ver cómo funciona esto. Ok, ojo porque le voy a dar clic. Ahí está. Vean cómo se quedó presionado esto. Ya esto ya se trabó. Ya no se puede hacer nada, miren. No se puede dar clic, no se puede hacer otra cosa, no puede presionar otro botón. ¿Por qué? Porque está trabado. Ojo, en realidad no está trabado. Lo que está pasando es lo siguiente. Tú estás durmiendo un hilo. Pero actualmente, ¿cuántos hilos tenemos? Y sería uno, la respuesta sería uno, solamente el del main. Entonces tú estás parando la interfaz gráfica, por eso mientras está dormido no reaccionan los eventos. Y eso es lo que está mal hecho. Para poder hacer eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos entonces, déjenme abrir esta cosa de acá, que nosotros vamos a tener nuestra interfaz gráfica, es decir, nuestra ventanita por un lado, pero nosotros debemos tener un hilo por otro lado funcionando. La interfaz es donde está el main. Y esta interfaz nunca la debemos bloquear, porque si tú la bloqueas ya no reacciona. Este sí, este tú lo puedes dormir, este otro hilo. Este lo puedes dormir porque no tiene nada que ver con este. Entonces, este es el que debería estar funcionando en segundo plano. Este no lo debemos bloquear. Entonces, vamos a generar otro hilo para que vaya contando de uno en uno y este mismo vaya actualizando la interfaz gráfica que está en la ventanita del main. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como ya lo vimos, entonces voy a generar aquí, para no crear otro archivo, recuerden que puede ser otro archivo, voy a generar aquí class time, lo voy a poner aquí, o tiempo lo voy a poner aquí. Correcto, pues estamos en español. Y este tengo dos opciones, que extenda de thread o implemente runnable. De las dos formas funciona. La voy a hacer con extends thread. Public void run. Recordemos que esto es obligatorio. Esto es como receta de cocina. Tiene que estar completo. Aquí es donde iría este for que yo tengo aquí arriba. Así tal cual. Iría aquí. Solamente que tengo un problema, pues el label no está en esta clase, el label está en la clase de acá, entonces lo tengo que mandar a través de un constructor. Entonces aquí voy a poner public tiempo label y declaro la variable private label. Entonces aquí voy a colocar this.label es igual a label. Y con eso ya tengo este elemento. Ya va a llegar aquí y se va a colocar aquí en teoría. Vamos a probar. Lo estoy haciendo así para que salgan todos los errores que les pueden suceder a ustedes. Entonces voy a ir acá y voy a generar un objeto de tiempo. Tiempo t igual a new tiempo. Recordemos que esto ya es un hilo. Y le voy a mandar el label en donde debe pintar los valores. T.start. Y ahí se supone pues, que ya, ¿no? O sea, empezamos el hilo, él va a venir aquí, va a empezar se va a esperar un segundo y luego va a pintar uno y luego se va a esperar otro segundo, va a pintar dos y así sucesivamente. Vamos a ver si eso ya funciona. La respuesta va a ser no, pero vuelvo a repetir, lo estoy dejando así para que cuando a ustedes les pase sepan por qué les está pasando ese error. Entonces aparece el programa. Le voy a dar aquí a click me.
Y vean que hay errores acá. Y aparece aquí un error, y otro error, y otro error, y es cada segundo aparece un error. Vean lo que dice, not on FX application thread, es decir, todos los elementos de JavaFX que se vayan a actualizar tienen que estar dentro de JavaFX, no pueden estar fuera, y esto está fuera de JavaFX. Esta clase no tiene nada que ver con JavaFX, entonces cuando esto se intenta ejecutar, me marca error, el error está aquí, porque yo estoy tratando de actualizar un elemento de JavaFX que no está dentro de JavaFX. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo hago que esté dentro de JavaFX? Pues tienes que crear otro hilo que te ayude a actualizarlo cuando JavaFX pueda. Esto se hace de la siguiente forma. Voy a poner aquí platform.runLater, es decir, corre cuando puedas, corre después de que esto sucede. Y voy a escribir un new runable. Recuerden que new runable es crear una nueva, un nuevo hilo. ¿Vale? Pero vean que me crea toda la estructura ya con el método run. Y esta línea que está aquí es la que va a ir dentro para que se pueda ejecutar dentro de este elemento. Entonces, vean cómo aquí nosotros creamos un hilo. Ese hilo lo mandamos a ejecutar. Va a llegar aquí. Él va a pasar por aquí, pero cuando llegue a actualizar esto, esto lo tiene que hacer otro hilo, es decir, cuando ese hilo pueda hacerlo, porque la interfaz puede estar ocupada. Aquí tengo un error con el entero porque no puedo tener el valor de x aquí. Private int x. Y ya no hay error aquí. Entonces ahora sí, mi hilo se va a detener un milisegundo. Cuando despierte va a actualizarlo, pero no en ese momento. Va a actualizarlo cuando pueda. Y luego regresa y hace lo mismo, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora lo que va a suceder es que ese hilo que yo acabo de construir ya puede actualizar la interfaz gráfica cada que yo necesite. Entonces ahora va a correr. Entonces le voy a dar aquí click me y vean que ahora va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al 100. Pero vean como si en ningún momento se traba el programa. El programa se puede seguir trabajando, no ha pasado nada raro. Lo que sí va a pasar raro es qué pasa si yo le vuelvo a dar clic. Cuando yo le dé clic, esta cosa va a empezar a hacerse cosas raras. Le voy a dar varias veces. Vean cómo esta cosa como que se traba. En lo que pasa es que yo empecé a definir que ya no tengo un hilo haciendo eso. Tengo todos los clics que yo le di, que fueron como unos 4 o 5, están haciendo esto. Y entonces en lo que uno le pone 15, otro le pone 1. En lo que otro le pone 20, el otro le pone 18. En lo que otro le pone 25, el otro le pone 6. Y eso es lo que está viendo aquí. Entonces lo que es importante aquí es, una vez que le des clic, lo desactives para que no le vuelvan a dar clic con un disable. De lo contrario, pues lo que va a hacer es justo esto que estoy mostrando aquí. ¿Dudas con este ejercicio que acabo de mostrar? No. Profe. Una manera para evitar eso de que cuando